Muy buenos días, yo les doy la bienvenida a este su programa Siempre habrá un nuevo amanecer. Bienvenido, bienvenida tú que nos estás escuchando. Tal vez no puedes escuchar aún esta estación por el 99.5 FM, nos está fallando un poco la transmisión y también por internet está fallando en la www.radioverdad.com.mx. Yo te recomiendo que descargues la aplicación en Android. La aplicación se llama Radio Móvil. Ahí puedes buscar Radio Verdad y te va a aparecer. Ahí puedes escuchar todos los programas y pues los cantos que transmiten a través de Radio Verdad. Así que hoy, en este día maravilloso, Dios nos ha dado la oportunidad de estar transmitiendo y principalmente recordemos en el programa anterior que en este mes de mayo estamos en honor a todas las madres, ¿verdad? Estamos compartiendo un poco alusivo al tema a las madres. Así que hoy vamos a tener unos testimonios muy, muy bellos que Dios ha puesto en este día, en este programa, para que tú los escuches, que tú los compartas y que Dios obre grandemente a través de la vida de estas hermanitas que nos van a compartir hoy su testimonio. Principalmente quiero presentar a la hermana Francisca Ibarra. Ella, mejor conocida como la hermana Kika, tal vez tú la conoces, esposa del pastor Daniel Zárate de la Iglesia Discípulos de Cristo. Ella nos va a presentar su testimonio. Yo te dejo con este gran ejemplo de vida y que Dios te bendiga. Vamos a seguir escuchando este programa. Te dejo con este hermoso testimonio. Escuchemos. Buenos días o buenas tardes según la hora que esté este programa. Quiero, por favor, que me escuchen. Quiero dar un pequeño testimonio de mi vida. Soy la esposa del pastor Daniel Zárate, Francisca Ibarra de Zárate. Tengo 79 años cumplidos y me ha invitado la hermana Belén para que comparta algo sobre algunos milagros que han sucedido en mi vida. Y con motivo del Día de las Madres yo quiero hablar de un testimonio que tengo de mi madre, que era una mujer llena de fe, que aunque no sabía leer y escribir en su juventud recibió a Cristo allá en Los Remedios, cuando era un tiempo tan difícil para que la gente fuera cristiana, porque había mucha ignorancia y también había mucho fanatismo y mucha idolatría. Pero llegó una persona a Los Remedios, de donde yo allí nací, y esta persona era la madre de una maestra que fue acompañando a su hija para que fuera la maestra allí, y ella llevó el evangelio en ese tiempo a mis tías. Mis tías eran 9 hermanas y solo un hermano, y poco a poco fueron reuniéndose mis tías para aprender de la palabra de Dios y recibieron a Cristo. Pero quiero contar un testimonio que me pasó en mi propia vida a una edad muy temprana de mi vida. Yo me fui a estudiar a la casa hogar como de entre 8 y 9 años, terminé mi primaria y cuando terminé la primaria no había secundaria en el pueblo de Pabellón de Arteaga, y entonces me fui al rancho y en el rancho estuve con mis padres en Los Remedios ayudando en las tareas de la casa, pero a mí me encantaba salir con mi papá a las milpas a sembrar. Yo andaba descalza tras mi papá, con él con la yunta y yo sembrando. Un día le hablaron a mi papá, bueno, le avisaron que ya tenían una construcción que se llamaba Los Turistas en Pabellón y ahí iba a empezar la escuela secundaria y que me trajera. Y vine, ya nos habían fincado una casa que se llamaba la Casa de la Amistad, porque allí había un internado para hombres, pero quisieron tener también señoritas para que tuvieran la oportunidad de estudiar la secundaria. Y regresé y encontré una casa muy hermosa. Tenía una directora que se llamaba la hermana Socorro Castillo, una señora viuda, pero llena de fe, llena de Cristo. Y un día ella, arreglando sus macetas, se picó un dedo con una espina y como las macetas tenían estiércol, a ella le pegó esa enfermedad que se llama de tétanos y se murió muy rápido, muy rápido. Era una hermana que era tan hermosa mujer, que nos guiaba, que nos aconsejaba,
pero ella murió y pues sufrí mucha tristeza. A los 4 meses de haber entrado a la escuela secundaria de la que les estoy contando, que se abrió ahí en Pabellón, yo empecé a estar enferma. Me empezaron a salir unas ronchas en mis piernas, rojas casi de la cintura para abajo, muchas rueditas rojas, manchitas, y estaban algo duras, y yo tuve que decirle entonces a las personas encargadas de allí en la granja que yo estaba enferma, que tendría. Entonces me trajeron con el doctor Ávila Pardo, que era el doctor del Sanatorio Esperanza, que estaba situado en Barragán, que ahora es una escuela de humanidades. No era el sanatorio, y ellos compraron el otro sanatorio y vendieron esa propiedad, pero ahí era el Sanatorio Esperanza, y allí me trajeron para hacer vista por el médico Ávila Pardo. Él dijo que posiblemente eran piquetes o era una alergia, porque como yo alimentaba conejos, gallinas, porque allí hacíamos todas las tareas para poder pagar algo de nuestra beca. Nuestros padres pagaban una cantidad y nosotros con trabajo otra parte del dinero. Y entonces me dio medicamento y yo seguí enferma hasta que casi quedaba ya que no podía caminar. Decidieron mandarme a Los Remedios con mi padre para que ellos me atendieran, me llevaran al médico, y me llevó mi hermano Secundino y le dijo a mi papá: aquí está, ella está enferma, la tiene que llevar con el médico. Y me llevó mi papá casi de inmediato. Teníamos que viajar en una volanda que era como una calandria estirada por un caballo o por un macho. Entonces me llevó a Venado. Venado estaba a 28 kilómetros de allí de Los Remedios, y allí en Venado tomó un sitio, así le decían a los taxis, porque estaban 2 taxis en un puro sitio. Y me fui me llevó en un carro de sitio a Charcas, y me llevó a un consultorio de un doctor ya grande que se llamaba el doctor Candia. Entonces el doctor Candia me entró y le dijo a mi papá que yo iba a quedar totalmente paralítica, porque estaba muy grave ya, muy pasada, que esto había sido una causa de mi desarrollo en esta temprana edad, donde yo tenía una anemia tremenda y que me afectó con reumatismo. Y mi papá pensó que este reumatismo era porque yo andaba descalza y él arando la tierra y yo tras de él sembrando, y él siempre se sintió como que él tenía la culpa. Pero no, era una anemia tremenda. Él me dio medicina, le dio indicaciones a mi padre, y que me iban a dar una receta. Me dio 60 inyecciones intravenosas y me las ponía mi prima Margarita. Ella había estudiado en Lozaro con Miss Florinda, Emilia y ella, pero Emilia se quedó estudiando para partera y ella se vino al rancho con los primeros auxilios y era la que inyectaba ahí en Los Remedios. Y esas inyecciones me las tenía que poner todos los días, cada 12 horas, 2 diarias en las venas. No hallaba ella ya dónde ponérmelas porque eran muchas inyecciones. Y mi madre me daba la toma que él me dijo que me diera, era como un tónico. Él le dio algo y le dio como un frasco y le dijo que me pusiera huevos crudos y una receta. Y mi mamá me la daba todos los días me la daba para tomar, pero ella también me ponía remedios porque ella también era partera y era partera, y ella me iba y me sobaba las piernas, pero siempre se arrodillaba y oraba por mí. Oraba, ella sabía lo que dice Hebreos, que la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree que es galardonador de lo que lo buscan, que ella podía tener ese premio hermoso de parte de Dios. Entonces yo estoy convencida que mi madre tenía el don de sanidad, porque no nada más a mí, sino a todas las mujeres que ella las veía en sus partos, y ella curaba a personas de todo tipo. No había médicos en el rancho y ella curaba a los que les daban dolores de pulmonía, a los que sufrían un accidente, los que se quebraban, ella los entablillaba con cosas del rancho y se aliviaban. Yo creo que mi madre tenía el don de sanidad. Entonces ella oraba a diario por mí y yo duré postrada casi 4 meses.
como cuando al tercer mes, un día yo bajé hacia la cocina, era un camino medio escabroso ahí en el rancho porque había piedras y bajaditas y todo, y yo llegué a la cocina. Antes me llevaban cargada para que estuviera yo en la cocina para comer mis alimentos, pero ese día llegué sola y llegué caminando como si nunca hubiera estado enferma y sorprendí a todas las que estaban ahí. Ya llegó mi padre en la tarde del trabajo y le dijeron, ya camina, Kika ya camina. Y entonces eso fue un gran milagro. Me llevó con el médico y le dijo que ahora era necesario que me trajeran caminando, y me llevaba mi papá o mis tías al campo de béisbol y me hacían hacer varias vueltas, y yo estaba feliz porque yo ya estaba sana. A los 4 meses de haberme ido de la secundaria, mi papá me regresó. Para eso yo me había llevado mis libros. Antes era un libro de geografía, otro de historia, otro de civismo, otro de español y matemáticas, y yo estudiaba todos los días los libros por 4 meses. Cuando llegué de nuevo a la secundaria, llegué completamente sana porque Dios me sanó. Tengo la seguridad de que las oraciones de mi madre tuvieron mucho que ver, y su fe. Llegué, presenté los exámenes y pasé los exámenes con 8, con 9, con 8, con 9, y sin que un maestro me guiara, porque el que me guió fue mi Padre Celestial, y yo me dedicaba totalmente a estudiar los libros que me los aprendía de memoria. Con tanto tiempo allí, estar encamada, pues no fue fácil, pero yo llegué y presenté mis exámenes. Cuando llegué, terminé el primer año de secundaria, luego me pasaron al segundo y ya habían hecho la escuela, y en la escuela me pusieron en el equipo de básquetbol. Yo ya jugaba básquetbol después de que había sido diagnosticada para quedar inválida, y luego me metí al grupo de danza que era dirigido por la señora Dolia Olivares, hermana del profesor Enrique, que fue gobernador aquí, y también participé en un salto de longitud para competir aquí en el estado de Aguascalientes. Total que yo fui completamente sana. Soy un milagro y tenía que contarlo, pero ese milagro fue por la fe de mi madre. Le doy gracias a Dios que aquí estoy. He tenido también muchos milagros y soy una mujer de fe. Se han enfermado mis hijos. Les quiero contar de cuando atropellaron a mi hija Claudia aquí en Madero. Ella tenía un coágulo en la cabeza y me dijeron que le iban a trasladar a León para ser operada, pero no fue posible, no fue necesario, porque oramos tanto la iglesia conmigo y yo orando y mi esposo, y al siguiente día me dijeron que mi hija estaba bien, que no la iban a trasladar a León. Duró internada, quedó toda moreteada, toda golpeada, y pues todavía tiene algunas señales, pero ella está también sana, y esa también fue otra contestación de fe. Y la siguiente fue de mi hijo Daniel, que le habían diagnosticado que tenía 7 tumores al tamaño de un tomatillo bajo las vísceras, pero también fue pasar por unas pruebas muy grandes, y toda la iglesia de los discípulos en todo México se puso a orar con nosotros, oraciones de fe, y mi hijo salió adelante. Cuando lo abrieron los médicos, vieron debajo de sus vísceras y nos salieron a avisar que no tenía ningún tumor, que tenía solo las pielecitas, las cascaritas, y lo tuvieron que raspar, y allí nos dijeron que lo iban a operar de la vesícula porque ya la tenía muy, muy mal. Lo operaron y ahí está mi hijo, está mi hija, estoy yo como un testimonio de que Dios es grande, Dios es poderoso. Y recuerdo siempre cuando la fe de otros fue la que obró, como en el caso del paralítico, que los amigos eran los de la fe, y nuestro Señor Jesucristo lo sanó, y había gente que estaba en contra de él, pero nadie podía con el poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que puede hacer milagros grandes. Hermanos, les aconsejo, les invito a que tengan fe, a que oren, a que sean madres de fe. Estoy hablando sobre las madres y digo que mi madre fue una mujer de fe. Yo soy una mujer de fe y he inculcado a mis hijas que también sean mujeres de fe. Las madres tenemos mucho que ver
en la salvación de nuestros hijos y también en la salud y en los milagros, en todas las enfermedades que nuestros hijos tienen. Que acrecente la fe en cada una de nosotros, en cada una de ustedes. Que nosotros tengamos fe sabiendo que tenemos un grande galardón. El galardón es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, y Él es que nos da los premios en la vida. Y estos milagros son premios que recibimos de parte de Dios. Cuando dice el galardón, allí que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este galardonador son premios que el Señor nos manda por esa fe que acrecenta cada día en nuestra vida. Dios les bendiga. Los invito a que ustedes pongan en práctica su fe cada día. Cada día es un milagro. Cada día que abrimos los ojos, demos gracias a Dios porque estamos vivos. El Señor es merecedor de toda honra y de toda gloria y de mucha gratitud de nuestros corazones para que nosotros tengamos revelados cada día milagros en nuestra vida, grandes milagros, grandes prodigios hace Cristo en nuestra vida. Lea la palabra, ore diario y dé gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de que seamos portadoras de milagros y de que tengamos esa fe grande, acreciente en nuestro corazón. Dios les bendiga. Muy bien, muchas gracias, hermana Francisca Ibarra. De verdad, ha sido de bendición su testimonio. Un gran ejemplo de cómo, como madres, es necesario estar bien tomados de Jesucristo nuestro Señor. Cómo a nuestros hijos es importante que oremos juntos, que nos vean vencer esas batallas tomados de las manos de Dios. Porque este ejemplo de vida de su madre que enfrentó ahora sí que el padecimiento que tenía nuestra hermana Francisca Ibarra, nuestra hermana Kika, pues cómo su mamá en oración, en fe, en confianza, estuvo orando por la sanidad de su vida, de la hermana Kika. Entonces, así cada uno de nosotras como madres, si tú tienes alguna aflicción en este momento, algún hijito enfermo, como madres recordemos que necesitamos estar en oración, necesitamos estar confiadas, tranquilas, que Dios obrará en nuestras vidas. De verdad, este es un gran ejemplo y cómo nosotras podemos tomar nuestra vida como un aprendizaje, porque todo en esta vida nos deja algo para compartir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a toda la gente que pueda aprender a través de estas vivencias que no son fáciles en su momento, pero cuando ya Dios nos libra de ese momento, de esa enfermedad, de esa situación, podemos darle gracias a Dios y siempre glorificarlo, aún en estos tiempos difíciles. Muchas gracias, hermana Francisca, hermana Kika, de verdad ha sido muy buen testimonio, muy buen ejemplo para seguir siendo esas madres esforzadas, valientes, y también así como usted oró por su hija, por sus hijos que también enfrentaron momentos difíciles de enfermedad y cómo Dios fue obrando, sanando y sobre todo que su fe permaneció. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Saludos a toda su hermosa familia y ahora vamos a ir a un testimonio. Este testimonio es de nuestra hermana Carla Esparza Reyes. Ella nos comparte un poco de su vida aún antes de embarazarse y embarazada, cómo fue este proceso y vamos a escucharla, de sus labios vamos a escuchar cómo Dios ha hecho en su vida maravillas. Los dejo con este testimonio. Hola, buenos días a todos, Dios los bendiga. El día de hoy estoy aquí con ustedes para compartirles mi testimonio personal de cómo el Señor cambió mi vida y la de mi familia totalmente, y ese fue literalmente un antes y un después de cómo era mi vida antes. Les platico un poco. Hace casi ya 7 años que yo me casé con mi esposo y pues todo muy bien, ¿no? Mi esposo y yo siempre
súper felices, súper contentos, nos iba muy bien económicamente, nuestra relación estaba perfecta, nos la pasábamos bien, todo era feliz, hermoso, perfecto. De pronto nos surge la curiosidad de empezarnos a preguntar por qué no habíamos podido hasta la fecha, ya tenemos un año, poder ser papás, ¿no? Entonces empieza a surgir esa espinita del querer tener un hijo, del querer ya tener una familia ya más consolidada, ¿no? Tener nuestro primer hijo, nuestro primer regalo. Entonces, pues empezamos a buscar ser papás y pasó el tiempo y no lo conseguíamos. Entonces, pues empezó como esa angustia, ese miedo de poder saber si íbamos o no íbamos a poder ser papás. Entonces yo fui con un doctor, me puso en tratamiento, empezamos tratamiento y aún así no podíamos ser papás. Entonces pues ya el doctor nos comentaba que pues nos iba a dar un plazo para poder como consolidar el poderme embarazar, y si no pues íbamos a ver otras opciones, si alguna fertilización o algún tratamiento ya más específico, ¿no? Entonces pues ya casi pasó el tiempo que él nos dijo que iba a ser como el límite, y aún así yo no podía quedar embarazada. Seguíamos todos sus consejos, yo me tomaba lo que él me daba, todo, y aún no podía seguir quedando embarazada. Entonces pues ya llegó un momento en el que mi esposo y yo decidimos dejar todo en las manos de Dios. No que nos diéramos por vencidos, pero sí dijimos, si Dios no nos va a mandar un hijo, no nos lo va a mandar. Si Dios nos va a dar un hijo, no lo va a dar. Entonces dejamos todo en sus manos, y literal cuando tomamos esa decisión, a los días me enteré que estaba embarazada. Entonces pues ya se imaginarán, todo felicidad, todo hermoso, éramos súper felices, todo bien, iba a mis citas regularmente. A los pocos meses me entero que mi bebé iba a ser niña. Entonces pues felices, contentos, ya estábamos viendo nombres, empezamos a planear todo, pues ya saben, con todo el amor. Ella siempre fue una hija amada, fue una hija buscada, esperada, era todo para nosotros, ¿no? Entonces pasa un tiempo, tenía yo 27 semanas de gestación, fue un lunes, empecé pues mi semana, yo seguía trabajando, voy a trabajar, y de pronto cuando llego a mi trabajo, subo unas escaleras, me empiezo a sentir rara, sentí como si me hubiera hecho pipí. Entonces fui al baño para checar qué estaba pasando, y de repente siento así totalmente mojada mi ropa. Me asusté muchísimo, dejé todas mis cosas en el trabajo, yo me salí, ni siquiera ni avisé, o sea, nada. Yo me salí, tomé rápido el carro y me fui a la casa. Yo dije, no, pues a lo mejor me pasó un accidente, me voy a ir a cambiar. Y llego a mi casa, y en mi casa nuevamente me vuelve a salir muchísimo líquido. Entonces fue ahí cuando yo me di cuenta que pues algo no estaba bien, ¿no? Llamé a mi mamá, recuerdo que la llamé y estaba llorando. Le dije que lo que había pasado, que necesitaba ir al hospital. Rápido fuimos al hospital. Llegué al hospital y pues ya me dijeron que pues se me había roto la fuente, ¿no? Pero pues mi bebé estaba muy chiquita, ella apenas tenía 27 semanas de gestación, o sea, literal tenía 6 meses la niña. Entonces, pues llego al hospital, me revisan y todo, y pues ya me dejaron internada, ¿no? Eso fue un lunes. Yo cumplía años a los 2 días. Eso fue un 29 de mayo. Mi cumpleaños era el 31 de mayo. Y pues eso fue lo que pasó. Pues ya estando en el hospital, me decían los doctores que pues lo más seguro es que no se iba a poder realizar el embarazo, que la niña estaba muy chica, que pues iban a hacer el esfuerzo, pero pues que ya me hiciera la idea que pues muy probablemente iba a ser un aborto. Ellos le llamaban así, un aborto. Entonces, pues ya se imaginarán lo que sentí en ese momento, ¿no?
Me internaron, me dijeron que iban a intentar hacer todo lo posible, todos los días me revisaban, todos los días checaban cuánto líquido tenía la niña, porque me decían que en cuanto la niña tuviera ya determinado este líquido me le iban a tener que sacar. Entonces todos los días me revisaban, todos los días me checaban. Total que duré así 8 días internada, 8 días estando en ayuno, 8 días estando haciendo mi análisis, estando haciéndome ultrasonidos, 8 días sola en el hospital porque pues no permitían visitas, únicamente me visitaba mi esposo, mis papás una vez al día, mis hermanos, bendito Dios que pues trabajaban ahí en el seguro y pues estaban como muy al pendiente de mí y pues así, eso fue prácticamente, esos días fueron así de angustia. El 6 de junio me dicen que la niña ya no se está moviendo, que me tienen que operar, que ya tiene muy poco líquido y me bajan a quirófano. Entonces, pues ya todo bien, me pusieron la anestesia y al momento de que ya me iban a operar, pues obviamente me puse en manos de Dios, ¿verdad? Yo le pedí a Dios con todo mi corazón, pues que salvara a mi hija, porque yo la amo a mi hija con todo mi corazón y yo le pedí a Dios que la salvara. Entonces pues ya me operaron y cuando sacaron a mi bebé, me la mostraron rápidamente, mi bebé lloró, así de chiquita, pero lloró y fue la sensación más hermosa que yo pude haber sentido en mi vida. No la pudieron, por obvias razones, dejar conmigo. Se la tuvieron que llevar rápido, porque era prematura. Empezó a respirar con dificultad, se la llevaron a revisarla y pues la dejaron internada en los cuidados del hospital, en la Cupa 1 le llaman, que es en donde están todos los prematuros. Mi niña nació de 27 semanas de gestación, eran como creo que los 6 meses. Entonces, pues imagínense, era una cosita de 1,2 kilos, nació pesando y pues se logró, a pesar de que nos decían que no, se logró. Pero pues ahí no paró toda esta travesía. Fueron 2 meses y medio los que estuvo internada mi hija. Todo el tiempo, ya saben, desde que nació nos decían que pues solamente iba a vivir unas horas, que solamente iba a vivir un día, que no iba a llegar la semana. Se ponía muy mala, le dieron 3 neumonías, le dio hipotermia, tenía infección en todo su cuerpo a causa de que había estado sin líquido todo ese tiempo en mi pancita. Entonces, pues fueron 2 meses y medio, la verdad, de tortura, ¿no? De tortura literal. Pero en esos 2 meses y medio siempre fue pedirle a Dios todos los días, mañana, tarde y noche, hincarme, pedirle a Dios que cuidara a mi hija, que la sanara completamente. Yo le pedí a Dios que le permitiera vivir, que le permitiera estar con nosotros. Y ahí fue cuando mucha gente de la iglesia iba y hablaba conmigo, hacíamos cadenas de oración en WhatsApp, en la iglesia, mis familia, todo el mundo hacía cadenas de oración por la niña. Fue la verdad algo impresionante. Me mandaban mensajes, muchísima gente, mi esposo y yo, o sea, todo el día, todo el tiempo, porque pues nosotros no podíamos ver a nuestra hija más que 3 veces al día. Y ya, media hora y ya, eso era lo único que podíamos estar con ella. Entonces, en esos momentos tan difíciles, lo único que nos daba paz, nos daba consuelo, nos daba esa serenidad, era Dios. Era tener fe en Él, en que Él iba a hacer su voluntad, en que Él nos iba a permitir estar con nuestra hija, porque si Él ya nos había dado la dicha de poder ser padres, nosotros teníamos la certeza, la fe, la esperanza de que Él nos iba a dejar quedarnos con nuestra hija.
Entonces, nada, no le encontraban a mi hija, la dejaban días, semanas sin comer, después la empezaban a alimentar con sonda, yo le llevaba mi leche, pero nada le caía. Entonces, hasta que un día nos dijeron que pues la iban a operar de un pulmón, que eso era lo que le estaba ocasionando todo, pues que iba a ser una operación muy, muy peligrosa, que muy probablemente no iba a sobrevivir esa operación. Y mi hija siempre me demostraba que ella era una guerrera, que ella quería vivir, que ella se aferraba, que a pesar de que le daba 1, 2, 3 neumonías, de que estuvo incluso en terapia intensiva, estuvo entubada, ella siempre, a pesar de que era una persona tan pequeñita, una bebé de 1,2 kilos, ella siempre fue fuerte. En esos 2 meses y medio creo que lo máximo que llegó a pesar fue 1,4 kilos. Entonces era una cosita que me cabía en la palma de mi mano literalmente. Pero ella siempre fue una guerrera. Y ella siempre me daba el ejemplo de que Dios es grande, de que Dios es poderoso, de que a pesar de que los médicos te digan algo, la voluntad de Dios es lo que siempre va a ser lo que se va a cumplir. O sea, a pesar de que los médicos nos decían algo, la voluntad de Dios decía que Él la iba a dejar y que Él la iba a sanar, y ahí estaba mi hija. A pesar de eso, pues yo siempre decía, Dios mío, es que déjala conmigo, no quiero que te la lleves, no me la quites. Y un día mi esposo me dio también una lección muy, muy, muy personal, muy fuerte, en que una noche me dijo, ¿sabes qué? Hay que ponerla totalmente en las manos de Dios, pero hay que ponerla para que se haga la voluntad de Dios. Y si Dios se la va a llevar, pues va a ser su voluntad, hay que dejarla en sus manos. Y yo le decía que no, que yo no podía, que yo no la iba a dejar, que yo quería que viviera, que yo me aferraba a que viviera. Y mi esposo me hizo entender que eso no era lo que debía de hacerse, que lo que debía de hacerse era realmente depositarla en las manos de Dios y tener fe y tener confianza en que Él iba a hacer lo que tenía que ser, lo que era lo correcto. Entonces en ese momento la pusimos en las manos de Dios, la operaron a los pocos días, estuvo en terapia intensiva después de eso casi 1 mes, estuvo entubada la niña. Nos decían que pues si no soportaba quitarle la ventilación, pues ya, aunque la operación hubiera sido un éxito, pues ahí iba a quedar su vida. Y nosotros teníamos fe en Dios, en que Dios estaba obrando en ella y que Dios estaba obrando no solo en ella, sino en todos nosotros. Toda mi familia estaba más unida, mucha gente estaba orando por ella, estaba pidiendo por ella. Tocó a muchas personas en su corazón. Esta niña tan pequeñita, tan valiente, nos hizo a mis hermanos, a mis padres, a mí, a mi papá, a mi mamá, a mis suegros, a todos nos hizo unirnos más como familia. Siempre apoyándonos, siempre pidiendo, siempre orando, algo que a veces se nos olvida, siempre lo hacíamos con ella. Todo el día, toda la noche, siempre era pedir por ella. Un día nos dice una doctora que nos la van a pasar a Cupa. Empezó a recuperarse bien, empezó a subir de peso, pesaba casi 1,8 kilos y nos decían que pues ya nada más que la niña comiera pecho solita y no le iban a entregar. Gloria a Dios. Nos avisan que pues no, que ya le iban a pasar a pediatría porque ya tenía casi los 3 meses y no podía estar con los niños porque ellos eran de días, de meses de nacido. Entonces fue cuando le pedimos a Dios con todo nuestro corazón que nos dejara traérnosla, porque nos daba temor que se fuera a contagiar de más enfermedades en el hospital. Y pues como magia fue, de repente una doctora dijo, ¿saben qué? Se las voy a dar de alta, ya
la niña necesita estar con ustedes, por favor demuéstrenle a todos que esa niña va a estar bien, que no va a regresar al hospital. Nos entregaron a nuestra hija con oxígeno, nos la entregaron con sonda de alimentación, nos la entregaron de 1,8 kg, era más pequeñita que un enuco, su ropa era una cosa chiquitita. Y pues la niña se vino a la casa, se vino con oxígeno, con cuidados, siempre pidiéndole a Dios, orando por ella, pidiendo, siempre orando y siempre teniendo fe en Dios. A los días, literalmente una semana creo que fue, la niña dejó el oxígeno a pesar de que nos decían que no lo iba a poder dejar. La niña empezó a comer sola, empezó a engordar, la niña empezó a, pues ya, a ser ahora sí un bebé, por así decir, normal, ¿no? Y pues en ese momento fue cuando realmente nos dimos cuenta que a veces sí sentimos que creemos en Dios, sí sentimos que seguimos su palabra, pero cuando Él nos prueba, cuando Él nos da estas pruebas tan difíciles, es cuando a veces flaqueamos o a veces no tenemos esa fe tan fuerte en Él. Entonces ahí fue cuando, híjole, Dios tocó nuestras vidas, Dios nos hizo ese milagro. No tienen idea, ahorita la niña tiene ya casi 4 años y es pues la mayor bendición que nos pudo dar Dios a mi esposo y a mí como padres. Ahorita ya tenemos otro hijo, gloria a Dios, y les digo, fue totalmente un antes y un después de esa prueba de fe que nos puso nuestro Señor. Y pues yo de mi parte les digo que siempre tengan fe en Dios, siempre tengan fe en que Él va a cumplir su voluntad, en que Él va a hacer lo que es mejor, y que a veces nos aferramos y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, pero Él no actúa así. Él siempre va a hacer lo que se tiene que hacer, y a veces nos da pruebas, pero Él jamás nos va a dar una prueba que no podamos superar. Él jamás no nos va a dar más de lo que nosotros no podamos recibir, de lo que nosotros no podamos soportar. Entonces yo lo que les digo es que crean, confíen en Dios, Él es grande, y pues todos los días tengo mi recordatorio de la grandeza del Señor, y pues eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Les deseo que Dios los bendiga y pues ese es mi testimonio. Gracias por escuchar y nuevamente que Dios los bendiga. Muchas gracias, Carla, por tu testimonio. De verdad ha sido de gran aprendizaje, porque cuando hay momentos difíciles, a veces no sabemos qué hacer, nos cegamos o empezamos a cuestionar. Pero en este testimonio que tú nos has dado, de verdad aprendemos que Dios estaba obrando, como lo menciona, en su familia. Dios empezó a unir a sus padres, a sus hermanos, suegros, a toda la familia en oración, aún a la iglesia. Entonces, estos tiempos son también para levantar nuestra voz hacia Dios, reconocerlo, hablarle, confiar en Él, alabarlo también por la maravilla de haber permitido que naciera Muriel y que se recuperara bien, la hijita de Carla, ¿verdad? Que se llama Muriel. Y pues qué bonito, qué bello escuchar estos testimonios donde Dios ha obrado grandemente en la vida de no solamente una pequeñita, no solamente de una mamá, sino de toda una familia. Entonces, sigamos unidos en oración, continuemos confiando y creyendo en la perfecta voluntad de Dios. Y ahora los voy a dejar con el testimonio de Yamid Velázquez. Yamid Velázquez nos comparte también su testimonio de su embarazo y cómo enfrenta esta parte donde el ser madre también duele. Duele cuando vemos a un hijo que tal vez no está al 100% bien de su salud. Entonces, yo los dejo con este bello testimonio y vamos a escuchar. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este es un versículo que me ha cambiado, es un versículo que está constantemente en mi corazón, en mi mente, porque sé que Dios usa cada situación para su honra y su gloria. Y quiero compartir con ustedes lo que Dios ha estado trabajando en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho con las situaciones en mi familia. Mi nombre es Yamit Velázquez, tengo 2 niños. Mi primer hijo tiene 2 años, está por cumplir 3 años, Aarón, y mi segundo bebé es Jordan Hamid. La vida de Jordan ha sido un parteaguas para nosotros. Dios lo ha usado de una manera maravillosa, aunque ha sido muy doloroso el proceso, pero Dios nunca nos deja. A las 12 semanas yo supe que estaba embarazada. Estábamos muy contentos, pues esperábamos, siempre quisimos ser padres. Nos tardamos un poquito en tener a nuestro primer bebé. Y pues la verdad es que cuando supimos que Jordan venía en camino, pues estábamos aún más felices. A la semana 20 nos realizaron un estudio estructural en el cual se hace las mediciones de su cuerpo, de sus piernas, de su columna, de su cabeza, para descartar cualquier síndrome o cualquier malformación. Recuerdo muy bien ese día que asistimos al consultorio, mi madre, mi esposo, mi bebito, mi niño, y estábamos muy contentos porque íbamos a saber ese día si era niño o niña. La doctora comenzó a hacer la exploración, el ultrasonido, y pues estábamos muy contentos de saber de que nos había dicho, nos acaba de decir que era un niño. Estábamos muy contentos, pero durante el estudio algo pasó. La doctora nos dijo que algo no estaba bien. En la medición de su cabeza había medido menos de lo que tenía que medir para la semana 20 en la que estaba mi bebé. Y eso no era normal. La anatomía también, la forma de la cabeza de mi bebé no estaba bien tampoco. Y no sabía por qué, no podía decirnos con exactitud. Ella buscó en su columna algún problema, pero no lo logró, no lo encontró. Volvió a medir y checaba y revisaba, pero algo no estaba bien. Cuando la doctora nos dice esto, que algo había con nuestro bebé, quedamos pues totalmente devastados. Yo estaba muy asustada, estaba muy triste de saber que algo no estaba bien con mi bebé, que algo le pasaba. La doctora nos envió a Querétaro, nos dijo que en Querétaro estaban los médicos de Medicina Fetal México, que son especialistas en todo tipo de situaciones intrauterinas, en ultrasonidos, y que ellos me iban a decir con certeza qué era lo que le estaba pasando a mi bebé. Recuerdo muy bien que esa tarde llegamos a la casa. Yo estaba devastada, estaba muy triste, estaba asustada. No quería creer que algo pasaba con mi bebé. Llegamos con mi madre y con mi hermana y a orar. Me puse de rodillas llorando y le rogaba a Dios que no pasara nada, que tal vez fuera una equivocación de la doctora, que algo no vio, pero que él hiciera un milagro, que si algo había visto la doctora, que Dios hiciera algún milagro, que hiciera el milagro de que mi hijo estuviera sano. Mi petición de oración era esa, que Dios hiciera un milagro, y yo recuerdo bien orando y diciendo: tú puedes sanar, tú puedes hacer los milagros, yo sé, por favor, Dios mío, haz un milagro. Recuerdo bien que llegamos a Querétaro a hacer el estudio estructural.
para que nos dijeran con certeza qué era lo que mi bebé tenía. Durante la exploración yo oraba y yo estaba pues nerviosa, pero dentro de mí yo decía, yo sé que ahorita me van a decir que no tiene nada, que ya todo va a estar bien. Esa era mis pensamientos, mi oración, que Dios hiciera ese milagro, pues yo no quería que mi hijo no tuviera nada, estaba muy asustada. Cuando terminan con la exploración, el doctor nos lleva a su consultorio y nos explica qué era lo que pasaba con mi bebé. Jordan tiene mielomeningocele o espina bífida. Este defecto es que no le cerró su columna, no alcanzó a formarse bien su columna vertebral y era un defecto muy grande, era un defecto muy difícil, ya que totalmente su columna estaba expuesta, era literal, estaba abierta, tenía una herida muy grande, no había cerrado y era uno de los casos más difíciles. Recuerdo bien que el médico al explorar me explicó que los niños con mielomeningocele desarrollan como un callito, una hernia, digamos así, en la espalda y las terminaciones nerviosas se guardan en esa hernia. Y pues sí afectan, pero no tanto, no, o sea, no son tan afectadas, pues no están expuestas al líquido amniótico. Pero mi bebé era de esos casos raros que no desarrollaron ese callito o esa parte de piel y todas las terminaciones nerviosas estaban expuestas al líquido amniótico. Esto generaba o esto hacía que el bebé estuviera desarrollando una mala formación en su cabeza y pues también al estar expuestas el líquido amniótico lo pueden deglutar los bebés, lo pueden tomar, pero no pueden sus terminaciones nerviosas estar expuestas a este líquido porque es muy dañino, les hace daño. Entonces mi bebé estaba muy mal, mi bebé venía muy mal. Y yo recuerdo bien pensar, ¿por qué Dios no contestó mi oración? ¿Por qué no hizo el milagro como yo se lo pedí? Pero Dios en su hermosa soberanía tocó mi corazón y trató conmigo, que las cosas no iban a ser como yo quisiera, que no siempre la respuesta a nuestras peticiones de oración es sí, sino a veces es esperar y a veces es un no definitivo. Pero a pesar de eso, de que no sean las cosas como nosotros esperamos, Dios nunca nos deja, Dios siempre está. Esa es una promesa que dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa a la que yo me he aferrado. Para este problema mielomeningocele no existía anteriormente ninguna cura, simplemente se llevaba el embarazo a su término y al nacer los bebés los operaban. El momento de nacer los operaban, pues tratando de cerrar el defecto, pero para entonces ya era un poco tarde. Los niños por lo regular terminan sin movilidad en las piernas, la cadera, depende de dónde esté el nivel del defecto. Son los niños, pues ahora sí que son muy afectados. Cuando el problema es tan grande, llegan a desarrollar hidrocefalia. Y pues mi bebé tenía todos estos pronósticos. Mi bebé tenía el pronóstico de desarrollar hidrocefalia, de no tener movilidad ninguna, nula en sus piernas, porque el defecto era muy grande y era expuesto. Pero Dios abre puertas y como les decía, Dios nunca nos deja. Gracias a Dios, en Medicina Fetal México son los pioneros en llevar a cabo las operaciones intrauterinas. Esto es abrir a mamá mientras está embarazada, hacerle una cesárea, sacar el útero y exponer el defecto del bebé, abrir totalmente, sacar, digamos, una parte del bebé donde está el defecto y cerrar, operar, cerrar ese defecto, volver a poner el bebé dentro del útero
y cerrar la pancita de mamá. Cuando a mí me dijeron esto, yo no lo podía creer. Era algo totalmente, algo que nunca me había imaginado que se podía hacer. Pero Dios suple y Dios pone y Dios contesta las peticiones de oración, no como nosotros queremos, sino conforme a su hermosa soberanía. El costo de la operación era muchísimo, porque no solamente era la operación, la hospitalización, era quedarnos un mes a vivir en Querétaro para poder llevar el reposo adecuado y para estar yendo a revisión semana con semana, porque después de la operación es el reto de que el bebé no se venga, que se quede dentro de la panza, que acepte bien la operación y que logre llegar, que no nazca prematuro, que logre llegar hasta las 38 semanas o hasta las 37 mínimo. Era muy costoso, muy peligroso, tanto para bebé como para la mamá, pero Dios nunca me dejó. Cuando nos dijeron todo esto, para mí se convirtió en un de repente imposible. Yo estaba triste, estábamos muy, muy, muy desconcertados, devastados realmente con esta situación. Pero Dios pone a sus siervos para que nos hablen, para que nos den esos consejos que necesitamos, esas palabras de aliento. Recuerdo muy bien que oramos y Dios de una forma espectacular proveyó y dio y suplió para poder llevar a cabo esta operación. A las 25 semanas nos operaron. Recuerdo muy bien entrar al quirófano confiando en Dios y dije, bueno, pues si es tu voluntad, aquí estoy y yo sé que tú vas a proveer y yo sé que si esta es tu voluntad, tú vas a hacer lo que tengas que hacer con mi bebé. Dios usó de una forma extraordinaria a estos médicos de Medicina Fetal México. Nos lo operaron, lograron cerrar el defecto, que era muy difícil, pero lograron cerrarlo. Y pues ahora el reto era que el bebé se quedara hasta las 38 semanas. Pero como vuelvo a decir, y no me canso de darle las gracias a Dios y de glorificarlo, porque mi bebé se logró llegar hasta las 38 semanas. Tuvimos muchos cuidados. Dios proveyó para poder, suplió económicamente de una manera espectacular con personas que jamás nos hubiéramos esperado. Dios nos dio todo. Pudimos solventar todos los gastos y pues bueno, fue en medio de la pandemia, entonces para muchos yo sé que ha sido el año pasado de pandemia que vivimos, el confinamiento fue pues difícil, pero para nosotros fue realmente una bendición, porque mi esposo pudo estar conmigo todo ese mes en Querétaro sin ningún problema, pues hacía home office, mi hermana de igual manera, mi tía, mi madre que cuidaron de mí también. Y realmente fue una manera tan maravillosa que Dios no pudo hacer otra cosa más que la provisión de Dios, la mano de Dios, el control de Dios. No fue lo que yo quisiera, no todo. Yo creo que de yo haber podido elegir, yo hubiese elegido que mi bebé no tuviera ningún problema, que estuviera todo bien, pero así no era, así no es lo que Dios quería tratar con nosotros. Cuando nace Jordan, el médico, el pediatra que lo recibió, pues me dijo que al verlo, pues sí, yo estaba impactada. Realmente Jordan nació con sus piernitas sin movilidad, sus piernitas estaban totalmente inertes. Y pues el médico no dio tan buenos diagnósticos. Él dijo que pues había probabilidad de que no las moviera. Y pues sabía que el neurólogo lo estuvo revisando, pues que teníamos que estar mes con mes checando que aún así, aunque el defecto estuviera cerrado, no desarrollara hidrocefalia. Hoy por hoy le doy la gloria a Dios y la honra. Mi bebé tiene 10 meses y ha avanzado mucho, nos queda mucho camino por recorrer, nos quedan
muchas terapias a cuales asistir, pero Dios nunca nos deja. Eso lo tengo muy claro hoy, que aunque su voluntad a veces para mí no sea la que yo quisiera, pero Dios nunca me deja. Y Dios tiene un plan perfecto para nosotros, para mi familia. Estamos asistiendo a terapias. Jordan tiene 10 meses. Mueve sus piernitas, ya quiere comenzar a gatear. Sí, le falta movilidad del tobillo para abajo en su pie, tal cual, pues las terminaciones nerviosas del pie, pues sí fueron muy dañadas o quedaron afectadas, pero no es nada comparado con lo que nos habían dicho, con lo que nos habían diagnosticado. Mi pequeñito ya quiere caminar, se rueda por todos lados, es un bebé feliz y pues hasta ahora sano. Aún estoy en las manos de Dios, aún estamos orando, aún pedimos que Dios haga su voluntad. No sé qué sigue, no sé, no me puedo adelantar, no sé cómo va a ser que mi bebé camine, no sé cómo va a ser que mi bebé vaya a ser cuando crezca, pero lo que sí sé y lo que tengo bien claro es que durante cualquier proceso que nos toque vivir, Dios va a estar con nosotros y Dios va a proveer y Dios va a suplir, porque así lo dice en su palabra y es una promesa que Él nos ha hecho, es una promesa que nos ha dejado, que Él va a estar con nosotros todos los días y que Él camina por el valle de sombra de muerte con nosotros, no nos deja. Y yo solamente les quiero invitar a que confíen en Dios 100%, que aunque las peticiones a veces de oración no sean contestadas como nosotros deseamos, es para bien de nosotros, porque la palabra de Dios dice que todo trabaja para bien para aquellos que le aman. Y aunque a veces para nosotros sea algo trágico, Dios tiene un propósito y tiene una bendición. Y yo hoy le doy muchas gracias a Dios por todo lo que ha permitido que pase con Jordan. Y sé que seguirá trabajando y sé que seguirá obrando en su vida y que veremos milagros, milagros aún más grandes de los que ya hemos visto. Pues creo que no todos saben de este tipo de operaciones intrauterinas. El año pasado fueron 12 los niños que se pudieron operar y pues Dios no nos dejó. A pesar de que es algo, es un síndrome, una enfermedad, pues una malformación muy difícil, pero Dios siempre estuvo. Y pues por ello que queremos compartir y darle la gloria a Dios, invitarlos a que siempre, siempre estén confiados en Él, aun cuando su respuesta sea no. Él tiene un propósito en su soberanía para ti. Así es, hermanita Yamid, muchas gracias. Es verdad, Dios tiene un propósito para tu vida y la soberanía de Dios es grande y maravillosa. Y este testimonio que nos comparte la hermanita Yamid, de verdad, es hermoso, maravilloso. Y aún siguen confiando. Y nosotros también seguiremos orando por la vida de Jordan para que él pueda caminar y pueda recuperarse al 100%. Y confiamos que Dios sigue obrando en su vida. Gracias por este bello testimonio. Entendemos y también aprendemos cada momento de nuestra vida lo que nos menciona la hermana Yamid, de que todo tiene un propósito. Como menciona ella también, ¿verdad? Que en la palabra de Dios nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, si tú, mamá, estás pasando por algún momento de aflicción, por alguna preocupación, o si tu hijito está pasando por una enfermedad grave o una enfermedad degenerativa, no sabemos. Tú confía y recuerda cada momento de tu vida que esto será para un bien, para un propósito en tu vida y algo viene con esta afección. Puede ser alguna bendición, algo. Dios es bueno, es maravilloso y te damos muchas gracias, Yamid. Gracias, hermana Kika. Gracias, hermana Carla. Hermana Yamid, de verdad, son de gran bendición para nuestra vida. Son testimonios que valen mucho porque cada historia tiene su valor. Cada momento que Dios ha obrado en nuestra vida tiene un gran valor.
Así que si tú que escuchaste este programa estás aprendiendo, estás tomando un poco de cada uno de los testimonios que escuchaste, pues te felicito porque Dios está ahí para darte, instruirte, para guiarte, aún a través de la vida de otras hermanas. Entonces, continuemos como mamás, tomados de la mano del Señor y confiando, creyendo, orando por nuestros hijos, levantando nuestra voz, levantando alabanzas en agradecimiento, porque el ser madres de verdad es una gran dicha, es de verdad algo hermoso que Dios nos ha regalado, el poder ser madres, el poder tener hijos y pues poderlos guiar, abrazar, disfrutar y también en tiempos de enfermedad poderlos cuidar, poder estar ahí para ellos, poderlos escuchar y en todo momento apoyarlos, sobre todo instruirlos en la palabra de Dios desde pequeños es importante. En el siguiente programa vamos a tener otros temas sobre este tema alusivo que es a las madres. Entonces, yo me despido el día de hoy y los voy a dejar con un canto para cerrar este programa y te doy un abrazo ahí donde tú estás. Gracias por haber escuchado este programa, gracias a nuestras hermanitas que nos compartieron el día de hoy y que Dios las bendiga. Recuerda escuchar la repetición el lunes a las 9 de la mañana. Si tú ya descargas tu aplicación de radio móvil en tu celular, lo podrás escuchar sin problema alguno. Dios te bendiga y que pases un excelente día. Hasta pronto. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno, eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto pelear por tu familia.